Hola, queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión de formación ministerial. Recordemos que esta es una emisión con el objetivo de formarnos todos para servirle con mejor disposición, con excelencia, con mayor conocimiento al Señor. Al final, todos somos hermanos, todos los que profesamos la fe en Cristo y servimos a nuestro Señor en nuestras diferentes iglesias, desde nuestros diferentes ministerios. Hemos hablado de los dones, hemos hablado un poco del trabajo de nuestro primer ministerio como cristianos, que es nuestra familia, y luego tocamos el ministerio de intercesión. Ahora estamos con el ministerio pastoral y estamos viendo la primera parte del ministerio pastoral. Van seis enseñanzas eh, sobre este tema de homilética, porque predicar no es fácil, hacer sermones no es fácil. Pareciera que sí, pareciera que es algo divertido, que es algo sencillo, y para mucha gente puede ser hasta algo de poca monta, ¿no? O sea, hay gente, yo digo, predicadores que dicen, yo me paro frente a la gente y lo que Dios me dé. Y bueno, le doy gracias a Dios por la gente que pueda tener semejante revelación, pero Pedro nos dice que debemos dar buena defensa de nuestra fe. Y Santiago nos dice que no nos debemos hacer muchos maestros, no vayamos a traer condenación. Una palabra mal dicha, una enseñanza mal dada, puede llevar a la gente a alejarse de Dios, a tomar una falsa doctrina. Entonces es mejor prepararnos. Así que en el día de hoy estamos en el sexto tema de homilética. Y bueno, quiero contarles que desde esta perspectiva, pues bueno, no vimos pues cómo se escoge el tema, vimos lo que es homilética, lo que es la predicación, lo que no es la predicación, vimos en la reunión pasada, en la sesión pasada, vimos lo que es la introducción, el tema, etcétera. Hoy vamos a ver las divisiones principales y las subdivisiones del sermón bíblico. Ahí en la descripción de su video, pues aparecen otros links que le pueden llevar a la actualización, a videos que le permitan actualizarse sobre lo que hemos estado hablando. Pues bueno, quiero decirles que las divisiones y las subdivisiones se hacen para facilitar el tema del sermón bíblico y generalmente se dividen en puntos específicos. Y eso es lo que se llaman divisiones principales, ¿no? Cuando decimos punto 1, punto 2, tenemos que tener cuidado. Yo muchas veces he visto gente que dice punto 1 y ya nunca vuelve a decir punto 2 y no sabemos dónde está el punto 2. Seguramente lo da, pero lo olvida decirlo. Entonces, si lo tienes dividido, es importante que lo digas. O sea, vamos a ver 5 puntos. Punto número 1, ¿sí? Incluso si pierdes el hilo, incluso si no recuerdas, no está de más decirle a tu congregación, ok, llegamos al punto número 1 y entonces la gente te dice, el 2 no hemos visto nada más sino el 1, entonces uno puede retomar. Estas divisiones principales son grandes aspectos que abordaremos en forma general y a veces en subdivisiones. En primer lugar, tenemos que pensar que los puntos principales no deben ser menores de 2, porque si son solamente un punto, pues no vale la pena que pongas, vamos a ver un punto, pues no, pues vamos a ver esto y ya, ¿no? Ni mayores a 7. O sea, hay gente que se va y si son esos 7 puntos, más de 7 deben ser muy precisos, pero preferiblemente no más de 7. Es por la razón de que el tema de nuestro sermón bíblico es como una manzana. Bueno, no sé cuánta gente sepa que si yo voy a comerme una manzana a mordidas, corro el riesgo de desarticularme la mandíbula al abrir la boca. Entonces, porque pues es una fruta que no es blandita, tampoco es extremadamente dura, pero lleva a esto. Entonces, ¿qué se recomienda? Sobre todo cuando le damos una manzana a los niños, pártela en porciones, ¿verdad? Y entonces, porciones adecuadas a
nuestra boca. Así es la división de un tema y de los subtemas. Porciones adecuadas para que a mí me quede claro. También no tiene que ser muchos debido a que la gente olvida de que predicó el, el predicador, que dijo el predicador. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar de las divisiones principales del sermón bíblico. Y para eso vamos a primero a definir cuáles son, qué se entiende por divisiones principales. Son las partes en que se ha dividido el tema específico del sermón a partir de una pregunta clave. O sea, no es una pregunta que yo le tenga que decir a la gente, o a veces sí. Supongamos yo voy a decir la utilidad de la oración o los beneficios de la oración. Ese es mi tema. Entonces, ¿cuál puede ser la pregunta clave? ¿Para qué me sirve orar? ¿O de qué me sirve orar? Entonces, me sirve para uno, ¿no? Entonces, yo puedo decirle a la gente dentro de la introducción como lo mismo, bueno, la oración es esto, hemos aprendido muchas cosas sobre la oración, el Señor Jesús nos invitó a orar. Hoy vamos a ver los beneficios de la oración y podríamos preguntarnos para qué me sirve orar. Y entonces a partir de eso, digo, uno, me sirve para, ¿no? Entonces, se trata de ideas generales que encierran muchos elementos, ¿no? Las respuestas a esa pregunta clave nos permiten ampliar, ¿sí? Y dividir el tema específico que se va a predicar en el sermón. Entonces, me sirve para tener una comunicación con Dios, me sirve para descargarme con el Señor, la oración me sirve para llevar mis peticiones delante del Señor. La oración me sirve para aprender a conocer al Señor. La oración me sirve para, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo tener esas cuando digo, ok, voy a hablar de la oración me sirve para comunicarme con el Señor, entonces puedo ahí desarrollar muchas o varias ideas, ¿no? Ejemplo, base bíblica, 1 Tesalonicenses 4, 2 al 3, ¿sí? Y pues el tema podría ser, todos los creyentes deben vivir en santidad. ¿Cuál es el propósito de ese sermón, por ejemplo? Pues lograr que los creyentes puedan vivir en santidad, animarlos a que puedan vivir en santidad. Bueno, en la introducción, pues ya veríamos qué queremos decir, que es santidad. Pablo, un hombre que animó a las iglesias de vivir en santidad, etc. Proposición o propuesta o idea general o tema general, pues debemos aprender a vivir en santidad o debemos vivir en santidad. Pregunta clave. ¿Para qué? ¿Para qué debemos vivir en santidad? Bueno, división principal para hacer la voluntad de Dios. Entonces me puedo tener ahí una cita, podría ser 1 Tesalonicenses 4:3, que fue la que partimos. La segunda división principal debería ser para ver a Dios. Hebreos 12:14, por ejemplo. División principal número 3, ¿para qué nos sirve vivir en santidad? Pues para adorar a Dios, Salmo 96:9. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, orientamos el mensaje. Entonces, hay iglesias, por ejemplo, donde hay anotadores, donde hay pantallas que nos van llevando. Entonces, el anotador, si tiene estas divisiones, pues es más fácil. Punto número 1, ponen la cita. Entonces, la gente la anota y ya sabe qué enseñó el pastor, qué enseñó el predicador. ¿Qué función tienen las divisiones principales en el tema del sermón bíblico? ¿Cuáles son? Bueno, primero asegura la unidad de la exposición del sermón, porque si nosotros no hacemos esas divisiones, podemos saltar de aquí, acá, acá y regresar nuevamente, ¿no? Entonces, dividir nos permite organizar las ideas y nos permite decir, no, esta idea no es de comunión, esta idea es de santidad. Bueno, la pongo allá. En segundo lugar, asegura la claridad del sermón bíblico, porque una idea se comprende mejor cuando se le puede examinar por partes, ¿no? Si yo le digo a un niño, ¿qué es esto? El niño me dice, pues es la carcasa o el empaque de un celular. Ok, él lo está viendo todo, pero si yo le digo, bueno, esto tiene una división donde puedo guardar cosas, acá está protegido el celular, este es el botón imantado para que
se pegue y no se esté abriendo, asegura el celular, pero también asegura lo que llevo ahí. Entonces le estoy permitiendo ver en realidad qué es y para qué sirve. Y el niño no se quedó con que, simplemente es un protector de celular. Si yo le digo a un adulto, ¿qué es esto? O a una persona, ¿qué es esto? La persona me puede decir, pues es una caja. Pero si yo le digo, bueno, ¿qué es? Mire, esta caja tiene tapa, esta caja tiene interior. Dentro del interior hay unas tarjetas. Entonces la persona queda clara. Es una caja que tiene base, que tiene tarjetas, que tiene plumas y que tiene tapa y que está marcada. Entonces es una idea completa. Por otra parte, promueve la discusión progresiva del sermón bíblico. Es decir, no deja que se nos agote el sermón. No basta que la congregación note que está bien organizado el sermón bíblico, sino que noten la progresión, el avance del sermón bíblico a través de esta división, luego esta. Así la iglesia lleva un orden mental. Nosotros aprendemos en orden, porque nuestra mente fue diseñada por Dios para trazar engramas o estructuras mentales que nos permiten engranar una más otra y cada vez tener estructuras más complejas. Así aprendemos. Entonces, por esa razón debemos tener estas divisiones. Además, sostiene el interés de la exposición del mensaje en el sermón bíblico. Porque al pasar de esta división a esta, pues provee descansos mentales que alivian el cansancio de un sermón prolongado. Entonces, incluso hay predicadores que pueden decir, punto número 1, la oración sirve para esto. Permítame, hermano, de una vez vamos aquí a orar, a entender porque el Señor nos da comunión con Él en la oración, ¿no? Cierre sus ojos. Póngase a pensar en cuanto hace que no habla con el Señor. Imagínese que está en el regazo del Señor. Orar es simplemente decirle, papito, aquí estoy. Hace tanto tiempo que no estoy contigo. Y entonces, ¡pum!, de esa cantidad de teoría que veníamos hablando a ese momento, a veces decimos punto número 1, ¿no? Entonces da la teoría en un tono de voz más matizado. Y luego, punto número 2, entonces eso rompe el cansancio mental, ¿de acuerdo? Ahora, el tema de las divisiones principales del sermón bíblico, o sea, ¿cómo se plantea ese tema? Las divisiones principales en el tema del sermón bíblico precisa la selección del principio de división que ha de regir en el plan del sermón bíblico. Es decir, ¿qué orientación le voy a dar yo? ¿Es ascendente, es descendente? ¿Va a ser de lo general a lo particular? ¿Cómo va a ser, no? El principio de selección permite que la estructura del sermón bíblico tenga una misma relación, tenga una columna vertebral. Una vez determinado el principio de la división, este debe ser observado uniformemente en todas las divisiones principales del sermón bíblico. Entonces, por ejemplo, imagínese usted que estoy hablando de un ser humano, una vez yo determino su columna vertebral y digo, salen las neuronas motoras y las sensoriales o sensitivas, o sea, las que ordenan movimiento y las que dan sensibilidad. Entonces, ya tengo cómo lo voy a vivir. Las que van a la cara, las que van, perdón, a los hombros, las que van a los brazos, las que van a las costillas, las que van al estómago, y me voy bajando, ¿verdad? El principio de división se determina por una palabra clave. Esta palabra clave pudiera estar en el tema declarado. Por ejemplo, la oración sirve para, ¿no? En la proposición o en la pregunta clave del sermón bíblico. En cualquiera de esas partes puedo tener yo esa base de división. Como la palabra clave es la que indica cuál principio de división está gobernando el tema de división del sermón, debe aparecer cuando menos implícitamente en cada una de esas divisiones principales, ¿no? Entonces,
yo tengo que darme cuenta de qué se trata, ¿no? O sea, si yo digo, por ejemplo, volvemos, si yo estoy hablando de la oración, ¿para qué sirve la oración? Entonces, la oración sirve para, ¿sí? Orar me beneficia así, ¿no? O sea, entonces, no estoy hablando de efectivamente de la oración, pero yo dije orar, entonces implícitamente está que la oración sirve para esto, ¿no? Entonces, debemos ser cuidadosos al hacer esto porque hay gente que no se sabe cómo seleccionó sus divisiones. El tema del sermón bíblico puede ser dividido en las divisiones principales de acuerdo al principio de causas, por ejemplo, ¿no? Veamos, una respuesta a las siguientes preguntas formarían divisiones principales en un sermón bíblico. ¿Qué causa llevó al apóstol Pedro a negar al Señor Jesús? ¿Qué causa llevó a Eva a comer fruto prohibido? ¿No? O sea, entonces, si yo estoy preguntando, si yo ordeno por causas, puede ser bueno, ¿no? Dependiendo del tipo de sermón que yo esté dando. Ahora, también puede ser dividido por efectos, o sea, por consecuencias. Por ejemplo, ¿qué efectos produce el pecado en el hombre? Y después, ¿qué efectos produce en el creyente la falta de oración? Entonces, o bien puedo dividir por causas, o bien puedo dividir por efectos. El tema también puede ser dividido por razones o pruebas, ¿no? Prueba número 1, ¿no? ¿Qué razones podemos dar para esperar la segunda venida de Cristo? Entonces, ahí están las pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas puede manifestar un creyente bautizado en el Espíritu Santo? Entonces, depende del tema que yo esté manejando, lo puedo manejar, dividir por causas o por efectos o por pruebas. A veces pasa una combinación de esto, ¿no? A lo mejor puedo decir la caída del hombre, ¿no? Entonces, causas de la caída, consecuencias de la caída, pruebas de la caída, ¿no? ¿Ve? Entonces depende, el tema que yo estoy enseñando lo puedo usar diferentes razones o formas de dividir. Hay otra forma también de dividir. El tema del sermón bíblico puede ser dividido de acuerdo al principio de medios o requisitos. Por ejemplo, las respuestas a las siguientes preguntas formarán las divisiones principales de un sermón bíblico. Pregunta número 1. ¿Qué medios necesitamos para vencer la oposición satánica? ¿Qué medios? No, pues que la oración, que el ayuno. ¿Qué requisitos son necesarios para que un pecador sea considerado salvado por nuestro Señor Jesucristo? No, pues que haber confesado el nombre de Jesús como Señor y Salvador, creerlo en su corazón, haber hecho una oración de fe, aprender a obedecer, ¿no? Porque por ahí dicen que los cristianos ahora nos dedicamos a hacer oración de fe y no discípulos. Y eso no es la gran comisión. Ok. Eh, También el tema se puede subdividir de acuerdo a preguntas lógicas secuenciales sobre una doctrina. Por ejemplo, las preguntas sobre el nuevo nacimiento. Pues podemos decir qué es el nuevo nacimiento, quiénes necesitan el nuevo nacimiento, qué debe hacer el pecador para nacer de nuevo. ¿Ve? Entonces es una forma secuencial. Entendemos que una vez yo escoja una forma de dividir mi sermón, tengo que formular esas divisiones principales, es decir, tengo que poner el nombre, el rótulo, punto número 1. Una vez que se ha determinado el principio de división, como les decía, entonces esto es el trabajo que se propone. Entonces, lo primero que debe hacerse es que sean formuladas como oraciones gramaticales completas, ¿no? O sea, hablamos un español comprensible, ¿no? Entonces, así debe ser escrita nuestra. Una oración completa no es, em, por ejemplo, o sea, hay oraciones gramaticales que no son completas. Un niño dice, yo como, yo comer, ¿no? Dice, no, no es yo comer, yo como fruta, ¿no? Esa es una oración gramatical completa, ¿no? No es la oración, en la oración para tal cosa. O no es tampoco, punto número 1, sirve o para ser salvo.
No, es uno, la oración sirve para ser salvo. O la oración le es útil al cristiano para tener comunión con Dios. ¿Mm? Que sean formuladas con la mayor uniformidad posible. Es decir, que como que lleven un empaque todas. ¿Cómo se logra eso? Con una palabra clave que se encuentra en cada división del sermón. Por ejemplo, lo que les decía, que la oración sirve para, orar nos beneficia como, que a veces sean formuladas de tal manera que produzcan un efecto acumulativo en el sermón bíblico. Por ejemplo, la oración sirve para tener comunión. La oración sirve para además tener descanso en Dios. Tercero, la oración del cristiano además sirve para, ¿no? Además de tener descanso en Dios y tener comunión, sirve para aprender a hablar con Dios, ¿no? Por ejemplo. Reglas para las divisiones principales del sermón. Usted me va a decir, Dios mío, es que predicar, sí. O sea, si usted quiere ser un buen predicador, usted tiene que aprender en general a hacer esto. Después se volverá automático. Después uno está organizando el sermón y dice punto número 1, 2, y uno está pensando tanto en esto. Pero originalmente, cuando empiezas a hacerlo, es importante que nos dediquemos un momento a pensar si se entiende, ¿no? Yo conozco predicadores que tú dices, Dios mío, ¿de qué está hablando? Hablan sabrosísimo, pero no dicen nada. Otros dicen, por ejemplo, los milagros que hizo Elías, ¿no? Y hablan de algo de Elías, luego sueltan a Eliseo, después hablan de Jesús, y uno dice, Dios mío, ¿de qué habló? O sea, sí estaba hablando de todos los milagros, pero eso que él dijo no se relaciona solamente con Elías, o sea, lo mezcló. Entonces, a lo mejor podríamos decir los milagros en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, y entonces hubiéramos podido hacer este salpicón. Pero tenemos como predicadores que ser cuidadosos. Entonces, por eso es bueno que considere estas reglas. Primero, conjunto de divisiones principales debe cubrir toda la proposición del sermón bíblico. Es decir, si yo me propongo hablar de la oración, mis 3 o 4 puntos que yo hable de la oración deben cubrir todo el sermón y al final decir conclusión. Cada división debe ser distinta a la otra, ¿no? Porque si yo estoy diciendo, la oración sirve para tener comunión con Dios, la oración sirve para que yo me descargue en Dios, pero vuelvo en mi discurso a decir lo mismo que dije en el numeral 1, entonces no tiene sentido. En ese caso, no divida el sermón. Todas las divisiones deben estar relacionadas con el tema del sermón bíblico. Es decir, si yo estoy hablando de la oración, todas tienen que ver con la oración. No es, ok, hablé de la oración en las primeras 2 y después digo, empiezo a hablar, no sé, de, ¿qué le digo yo? De eh, mi, mi caminar con Cristo en los momentos de dificultad. Y dice, ok, sí, entiendo que tendría algo que ver con la oración, pero, ¿no? Todas las divisiones principales deben ser en lo posible cortas en su declaración, o sea, breves, ¿no? Caminar con Dios, llorar en Dios, descansar en Dios, ¿no? No deben tener no menos de 2 subdivisiones. Es decir, si una división no tiene subdivisiones, entonces es como, permítame, le voy a mostrar un bosquejo bíblico para que tal vez quedemos un poco más claros. Nosotros tenemos esto es un bosquejo, no es un sermón. Entonces tiene el nombre del título, viene la introducción y después vienen los temas, ¿sí? Y la subdivisión de cada tema. Entonces, por ejemplo, acá dice, tema número 1, la historia de la tsunamita. Entonces, división A,
su hospitalidad, B, su recompensa. Dentro de su hospitalidad tiene una mujer tanto en riquezas como en corazón. 2, una mujer espiritual. 3, una mujer dada a la hospitalidad. 4, hacia lo mejor. Su recompensa es la siguiente división. Eliseo le trató de expresar su aprecio. Segundo, ella tenía motivos genuinos que le mostró su respuesta. 3, Eliseo le procuró el verdadero deseo de su corazón. 4, Dios le dio un regalo más grande, ¿no? Y así se va. Entonces, tiene varias divisiones, pero a ver, en cada división tiene subdivisiones. Eso es bueno cuando tú empiezas a predicar, tener bosquejos de sermones, no para copiarte el sermón, sino para entender cómo se hace. Y en sexto lugar, deben ser enunciadas antes de pasar a explicarlas. No digo, sí, a mí me sirve la oración para descansar en Dios, cuando yo estoy muy cargado, cuando estoy necesitado. O sea, segundo punto, la oración me sirve para descansar en Dios. No, primero doy el número, doy el enunciado y luego explico. Entonces, eso es las divisiones generales. Ahora veamos, dentro de cada división debe haber subdivisiones. ¿Qué es una subdivisión? Las subdivisiones son partes de la división principal que están relacionadas con las divisiones principales y que por otra parte sirven para hacer una adecuada exposición, para organizarla correctamente. Es decir, dividen la división principal en partecitas más específicas, más pequeñas. ¿Ok? Ejemplo. Tema, volvemos. Todos los creyentes deben vivir en santidad. Base bíblica, 1 de Tesalonicenses 4:2-3. Propósito, lograr que los creyentes puedan vivir en santidad. Bueno, vemos la introducción. Proposición, debemos vivir en santidad. Eso es para eso, ¿no? Pregunta clave. ¿Para qué? División principal. 1. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? 1 de Tesalonicenses 4:3. Subdivisión A, resistiendo el pecado. Marcos 16:15. Segunda subdivisión, no entrando en tentación. Entonces tomé la división y le puse pequeños escalones para llegar a completar esa división principal. Entonces, eso es como poner títulos y subtítulos. Para los jóvenes que estudian, pues nosotros estamos bien relacionados con eso, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, en geografía, estado de Chiapas, ¿no? Entonces, ah, mm, aspecto geográfico, ¿no? Entonces, relieve, primera subdivisión. Segunda subdivisión, hidrografía. Tercera subdivisión. Voy a decirse, ¿cómo se llama? Recursos subterráneos, ¿no? Por ejemplo, recursos hídricos subterráneos. Entonces también, o sea, eso nos sirve. Por eso yo siempre insisto a los jóvenes cuando quieren servirle al Señor, le digo, me parece fabuloso, pero eso no quiere decir que vas a dejar de estudiar. Le sirves al Señor, pero también te formas en el área secular, porque también eso te ayuda a abrir tu mente para trabajar mejor. La formulación de las subdivisiones del sermón bíblico ayudan o se hacen para poder formularlas en divisiones principales del sermón bíblico. El predicador debe recurrir a las preguntas mencionadas arriba, ¿no? O sea, como dijimos, ¿para qué la santidad? ¿No? ¿Por qué la santidad? Reglas para esas subdivisiones. Cada subdivisión principal debe ser distinta a la anterior, ¿de acuerdo? O a las otras en general. En segundo lugar, todas las subdivisiones deben estar relacionadas con esa división principal de donde viene. Si yo estoy hablando de santidad, de la santidad que Dios quiere, pues entonces aquí me dijeron, huye de la tentación, no caigas en pecado, etcétera, ¿no? Tienen que ver con esa santidad.
Tercero, todas las subdivisiones deben ser en lo posible cortas en su declaración. Igual, o sea, no son no son un sermón completo, ¿no? Es una frase que yo explico en mi sermón, ¿de acuerdo? Entonces, predicar es un proceso ordenado de enseñanza. Y nosotros bien haríamos en darnos cuenta de la metodología de Jesús. Jesús venía, Jesús daba una parábola y a partir de esa parábola desarrollaba una enseñanza. Hacía todo esto, bueno, no llevaba los sermones escritos, evidentemente, pero si nosotros nos damos cuenta, pues sí había un orden de exposición, no saltaba de un tema a otro, ¿no? De repente te encuentras predicándole a la samaritana, ¿verdad? Y entonces en ese caso específico, pareciera que Jesús salta de un tema a otro, porque viene hablando del agua, y le pide agua, le habla de que Él es el agua viva, etcétera, ¿no? Y ahí va, ¿no? Y de repente le pregunta por el marido. Entonces tú dices, bueno, pero entonces aquí ya perdió en el orden de la división. No, porque lo que usó fue un recurso, ¿sí? Es como si yo estuviera en un sermón y quisiera, por ejemplo, entrar en las subdivisiones del tema 3. Y supongamos que el tema 3 dice un cristianismo práctico. Y entonces yo puedo decir, ok, ya en el tema 1 vimos un cristianismo en el espíritu. Ya en el tema 2 vimos un cristianismo imitando a Jesús. El tema 3. Si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿qué es el cristianismo práctico para ti? Cristianismo práctico para ti, fulanito, en tu universidad, ¿qué es? Y entonces yo vengo de dar una exposición de una manera y salto a otra dinámica. Eso se puede hacer, sí. Pero si usted no es un predicador, ¿cómo se llama? Experimentado, yo le recomiendo que trate de establecer, por lo menos, si no su sermón completo, por lo menos sí su, ¿cómo se llama? Su bosquejo del sermón. Y vayan mencionando. Punto número 1, A. Punto número 1, ser santo. A. En mi escuela o en mis relaciones interpersonales. B, en mi servicio. C, en mi vida privada de oración, ¿no? Entonces yo uso mi bosquejo y lo voy desarrollando. Si usted trabaja con bosquejo, no con sermón desarrollado, tiene que tener, recomiendo que en cada tema, por lo menos en cada tema diga 5 minutos o 7 minutos y vaya revisando usted su reloj. Porque si usted no revisa su reloj y empieza a hablar de la introducción, hay gente, yo conozco muchísimos predicadores que comienzan en la introducción y se quedan en la introducción toda la vida. No avanza. Y entonces, faltando 15 minutos para terminar el tiempo del sermón, entonces ahora sí quieren dar el punto 1, 2, 5. O sea, no. Porque entonces gastaban en la introducción demasiado tiempo o agarraron el tema 1 y en ese que tenía apenas 3 puntitos se gastaban toda la vida. Y después dice, ahora vamos al punto número 2 y toda la gente, o sea, y nos dijo que eran 5 puntos y hasta ahora vamos en el 1. Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, debemos, sí, yo sé que la palabra de Dios es importante, pero debemos predicarla con suficiente entusiasmo y disciplina para que la gente pueda con gusto y con suficiente motivación recibir el sermón. Espero que esto les haya sido de utilidad. Agradecería sus comentarios porque nos enriquecen a todos. Y como siempre les he dicho,
Recuerden, en lo doctrinal, por favor, obedezcan a sus pastores, a su iglesia. No pretendo de ninguna manera tomar bajo gobierno ninguna oveja que no sea mía. Eh, pero si esto le es útil, reciba lo bueno, deseche lo que no le sirve. Y agradezco sus comentarios porque nos enriquecen a todos y nos ayudan a pensar a todos. Le recuerdo, mi celular es 55 18 50 86 27. Todavía sigo con WhatsApp hasta que nos aclaren completamente lo de sus condiciones de privacidad y ya veremos si nos conviene a todos. También, pues, saben mi correo, yolandacopete@yahoo.com.mx, y pues en el FED me encuentran como Yolanda Copete. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Por favor, no olvides, si es posible, dejarme un me gusta o por lo menos compartir esta enseñanza. Esto nos ayuda a mantener este canal vigente. Muchísimas gracias. No olvides dejar tu campanita activada. Y una bendición enorme. Es tiempo de que nos capacitemos porque hay muchísimo trabajo para el Señor, muchísimo trabajo. Así que todo lo que hagamos hoy y como nos capacitemos para estar al frente de la obra del Señor es una bendición. Dios les bendiga.